cordial saludo, apreciados estudiantes. Soy su profesor Jorge Jair Sánchez Ríos y en esta oportunidad vamos a hablar del tercer criterio para clasificar enlaces covalentes, que es según la diferencia de electronegatividad. Y para ello pues vamos a hablar del enlace covalente no polar o también enlace covalente apolar. En este enlace tenemos una diferencia de electronegatividades igual a 0. Es decir, que en esta circunstancia estarán actuando o se define o se da cuando intervienen dos átomos del mismo elemento. Y ya lo vamos a ir viendo. Y tenemos el enlace covalente polar y se produce cuando la diferencia de electronegatividad es mayor que 0. Pero debemos tener en cuenta que hay una restricción y es que esa diferencia es mayor que 0, pero debe ser menor que 1.7. Y esto se origina, esto da pie o da paso a la formación de un dipolo. Es decir, tenemos dos polos dentro de esa misma molécula, con carga negativa parcial para el elemento de mayor electronegatividad y carga negativa, y carga parcial positiva para el elemento de menor electronegatividad. Por eso se llama enlace polar, por eso se define un enlace covalente polar, porque fíjense que se forman de manera parcial o de manera momentánea, se generan dos polos, uno llamado polo positivo y otro llamado polo negativo, que ya lo vamos a ver en la siguiente imagen. Aquí tenemos la representación de la molécula de hidrógeno, o H2, que a su vez es una molécula con enlace covalente simple, ¿cierto? Y fíjense que aquí, como tenemos dos átomos iguales, están representados sus núcleos con estas esferas rojas. Al ser iguales, pues tenemos una distribución normal de los electrones, de la nube electrónica. Recuerden que aquí lo que estamos representando es la nube de electrones que están allí presentes. Pero si revisamos, si hacemos la operación matemática, vamos a tener que la electronegatividad, aquí voy a colocarlo, este es el átomo 1 y este es el átomo 2, o el átomo que está a la izquierda y el átomo que está a la derecha. Si cada átomo de hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.20 menos esta electronegatividad de 2.20, pues la diferencia, la resta, es igual a 0. Por lo tanto, esto es un enlace covalente apolar, porque no tenemos polos. Hay una diferencia de electronegatividad igual a 0, porque los átomos son iguales. Tenemos entonces una distribución de electrones igual, pareja, similar. No hay diferencias aquí. Ya vamos a ver este caso contrario con la molécula del ácido clorhídrico. Aquí ya tenemos presencia de dos elementos no metálicos, del hidrógeno y del cloro. Y sin necesidad de entrar a revisar el dato o el valor de la electronegatividad del cloro, como sabemos que el cloro se ubica en el séptimo grupo de la tabla periódica, es decir, es un halógeno, y está próximo al flúor, y si sabemos que la electronegatividad aumenta en los grupos de abajo hacia arriba,
pues entre el hidrógeno y el cloro, el elemento que presenta la mayor electronegatividad es el cloro. Por eso se genera este momento parcial de carga negativa. ¿Y por qué se produce esto? Pues simplemente porque los electrones del hidrógeno se ven más atraídos hacia el cloro, o al contrario, el cloro, al ser más electronegativo, pues tiene esa fuerza para jalar o para atraer hacia él los electrones del hidrógeno. Por eso se nos generan esas dos cargas parciales, esos dos momentos de carga. Un momento positivo, y es positivo ¿por qué? Porque pues hacia el núcleo o hacia el átomo del hidrógeno, pues va a haber una mayor presencia de protones que de electrones. ¿Por qué? Porque los electrones están yendo todos hacia el cloro. Justamente por eso aquí vemos el abultamiento del cloro, o el aumento de la densidad electrónica o de la densidad de la nube electrónica del cloro. Por eso aquí tenemos este delta menos, justamente porque tienen esa tendencia a atraer electrones. Y aquí tenemos la diferencia de electronegatividad. Ahora, si traemos a colación otro ácido hidrácido, por ejemplo, el ácido bromídrico. Aquí tenemos que ya sabemos que la electronegatividad del hidrógeno, es de 2.20. Electronegatividad del hidrógeno, 2.20. Y la electronegatividad del bromo es de 2.96. Si hacemos esta resta, 2.96 menos 2.20, pues esto nos va a dar 0.76. Esta es la diferencia de electronegatividad. Cumplimos con estos dos criterios para que esto sea un enlace covalente polar. ¿Y cuáles son esos dos criterios, profesor? Uno, que la diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor que 0. Aquí restamos electronegatividad del bromo, 2.96, menos la electronegatividad del hidrógeno, 2.20. Eso nos da 0.76. El resultado, 0.76 es mayor que 0. Estamos cumpliendo con ese criterio. Y recuerden, el segundo criterio para que un enlace sea covalente es que la diferencia tiene que ser menor a 1.7. Y aquí tenemos que 0.76, por supuesto, es menor que 1.7. Por lo tanto, la molécula del ácido bromídrico es una molécula covalente, pero al mismo tiempo es covalente polar. Y si revisamos la estructura, también es covalente simple, porque hay un par de electrones que están conformando el enlace, pero al mismo tiempo es covalente normal, porque cada uno aporta un electrón. Fíjense cómo en una sola molécula o en un solo compuesto, podemos empezar a reunir esos tres criterios de clasificación de los enlaces covalentes. Si revisamos en una sal, por ejemplo, en el bromuro de potasio, la electronegatividad del potasio es de 0.82 y acabamos de decir que la electronegatividad del bromo es de 2.96, y si restamos 2.96 menos 0.82, pues aquí tenemos una diferencia de 2.82.
14. Esto ya no es un enlace covalente, porque la diferencia de la electronegatividad es 2.14, esa resta es 2.14, es mayor que 1.7. Y entonces la pregunta que aquí nos formulamos, si la diferencia es mayor que 1.7, entonces no es un enlace covalente, no lo es. Pero sí es un enlace iónico, porque tenemos un metal unido con un no metal. Por lo tanto, aquí tenemos enlaces iónicos a partir de la diferencia de electronegatividad, pero también tenemos enlaces covalentes a partir de la diferencia de electronegatividad. Por eso la electronegatividad es un concepto y es esta propiedad periódica tan importante para poder entender y clasificar el enlace que conforma el compuesto que esté analizando. Ahora bien, ustedes se preguntarán, pero ¿para qué a mí me sirve saber si el compuesto o la sustancia o la molécula? Cabe aclarar que la palabra compuesto o molécula pues la utilizamos de manera indistinta si es sustancia covalente, polar o iónica. Pero es justamente por eso, porque en unos videos atrás yo a ustedes les comentaba que el tipo de enlace me define las características y las propiedades de las sustancias. Y dicho de otra forma, a partir de las características y las propiedades de la sustancia, yo puedo determinar si esa sustancia es covalente o es iónica. Por eso insisto, damas y caballeros, que es supremamente importante que tengamos en cuenta esto, el tipo de enlace, porque el tipo de enlace me genera características muy marcadas de las sustancias. Por eso yo les invito para que usted de manera autónoma, de manera autodidacta, consulte cuáles son esas características de las sustancias iónicas y de las sustancias covalentes. Una diferencia supremamente sencilla pero indispensable para todo este cuento. Y es que las sustancias iónicas, cuando se disocian en agua, cuando están diluidas en agua, son conductores de la corriente eléctrica. Es decir, que son electrolitos. Y las sustancias covalentes, al ser diluidas en agua, si se llegasen a diluir, no son conductoras de la electricidad. Y desde un punto de vista del análisis químico cualitativo, aquí yo ya puedo hacer una clasificación sencilla de la sustancia a partir de ese conocimiento que yo ya tengo del tipo de enlace. Por eso es supremamente importante que tengamos en cuenta qué es un enlace iónico, qué es un enlace covalente, y aquí cómo la diferencia de electronegatividad me permite clasificar la molécula. Si es un enlace covalente polar, es decir, si es una molécula apolar, o si es una molécula polar, si es una sustancia polar, es decir, que tiene momentos parciales de cargas, tanto positivas como negativas, o si no, pues va a ser una sustancia apolar. Muy bien, hasta aquí esta breve pero muy precisa explicación de lo que es de la clasificación de los enlaces según si son polares o apolares. Es decir, que hasta aquí va esta explicación de la clasificación del enlace covalente teniendo en cuenta la diferencia de electronegatividad.